Auspicia Mutual Bancaria. Oscar Colombo es el secretario de Hacienda de la Municipalidad. Cacho, Gastón y Juan Izaguirre desde Radio Total. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Juan. Buen día, Gastón. Un gusto saludarlos y estar con la audiencia de ustedes. Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, presupuesto que llega a un monto de 1.718 millones, Juan. 1.718 millones. 400.000 pesos. ¿Qué diferencia tenemos en porcentaje con el del año anterior? Un 30 y algo, porque todo va a depender, Juan, es decir, con el que armamos tenemos un 30%. Bien. Un 30 y casi un 33% con el original, ¿no es cierto? Después ese presupuesto tuvo ahora una pequeña modificación que es traslado de excedentes de ejercicios anteriores y tenemos que ver el cierre de diciembre, ¿no es cierto? Como quedan las cuentas que se van acomodando, qué es lo que pasa para el año que viene, eso, pero de origen tiene un promedio que es un promedio de aumento del 32%, ¿no es cierto? De punta a punta pasa a tener el 50, casi un 50%, ¿no? El 50%. Un poquito más tal vez. Claro. Es decir, si vos tomás la recaudación del mes de enero con respecto, o la recaudación o gasto del mes de enero con respecto al mes de diciembre. Claro. Ese 32 es promedio anual de crecimiento, ¿no es cierto? Qué bravos en estas épocas. Bueno, tenemos algún ejercicio, ¿no? Pero igual, qué complicado debe ser administrar en este... ¿Qué puede ocurrir, no? Qué difícil debe ser, administrar en este campo de batalla, ¿no? Sí, más que nada, ¿no es cierto? Cuando se están dando dos cosas contrapuestas, que es la disminución de los recursos en términos nominales y el crecimiento de las erogaciones. Claro. En muchos casos, más allá aún de las devaluaciones, como ha sido, por ejemplo, los insumos para potabilizar el agua, que son productos que tienen una base de insumos importados, que es el sulfato de aluminio, y va con una devaluación en este año 2019 del 60%, ese insumo nos ha aumentado más del 100% en lo que va del año. Ajá. Y la recaudación en términos generales nos va creciendo un 40 y algo por ciento, o sea que si uno no tenía las previsiones que hemos tomado antes, estaríamos en una situación altamente compleja para administrar la municipalidad. En ese sentido juegan también, obviamente, entre otras cosas, los salarios, que no sé si han ascendido en la misma proporción. Y los salarios hemos tratado de que vayan acompañando la inflación, es decir, con el último acuerdo que se hizo, se firmó la semana pasada, se está otorgando un 44% a todo el personal, tanto de planta como contratado, y lo que sí se ha elevado muy por encima de ese porcentaje son los mínimos al cual va a cobrar cualquier empleado municipal. Es decir, se ha establecido para el mes de octubre en 20.000 pesos, o sea que estamos arriba del 60% de crecimiento del mínimo en lo que va del año 2019, ¿no? Claro. Bueno, y una de las características que ha tenido el gobierno municipal de José Laurito ha sido meter mano en una gran parte de obra pública, sobre todo asfalto y cloacas, no sé si alguna otra con la misma proporción, en lugares donde hacía años que estaban de alguna manera esperando esa obra, ¿no? ¿Tiene que ver el resultado casi final del año con lo proyectado a inicios en cuanto a la imputación de dineros al proyecto de obras públicas para el año? ¿Se ha excedido o se ha sobreestimado al principio? No, se ha excedido en forma considerable, Juan. Es decir, la verdad que la erogación que se ha hecho en obra pública
ha sido altamente superior a la que teníamos previsto para principios de año, ¿no? Claro. Nosotros estamos casi en los 300 millones de ejecución en lo que va del 2019, cuando teníamos algo más de 230 millones de previsto para la obra pública, ya con números altamente optimistas, y que, como informáramos tal vez cuando presentamos el presupuesto, todos ellos iban a estar relacionados con la posibilidad de los recursos que vayan ingresando, ¿no es cierto? Porque siempre por ahí la variable de ajuste en estos casos, tenés cifras fijas como son, o casi fijas como son los sueldos, insumos y servicios, donde en eso te comentaba insumos, todo lo que es justamente los productos para potabilizar el agua, ripio, asfalto, para el funcionamiento de la municipalidad, el combustible, en servicios tenés todo lo que es energía eléctrica, y bueno, que son casi fijos me refiero a que están siempre, no que se mantengan los valores, sino con el superinflacionario así, todos ellos van variando mes a mes, sino me refiero a que son de una erogación permanente. O sea, y siempre la variable de ajuste termina siendo o se cierra con la obra pública, que bueno, hay excedente, lo volcamos a la obra pública, y en este periodo se ha incrementado casi un 50% lo que estaba previsto a principio de año, que ya era optimista, ¿no es cierto? Claro. O sea que, bueno, quiero decir que va a ser un año que muy difícil se vuelva a repetir con este nivel de inversión, ¿no? Bueno, y hay dos condimentos, digamos, que jugaron en la definición de este presupuesto, supongo. Primero es que a poco de estar analizando el presupuesto del año, viene el manotazo del gobierno nacional a los dineros coparticipables, que puso todo en un tembladeral, y al poco tiempo y casi simultáneo con el estudio del presupuesto, la recomposición de esos montos, así que ahí tenías un piso bastante resbaladizo. Y el otro elemento me parece que puede, vos me dirás sí o no, haber jugado en la definición del presupuesto, que el próximo intendente es el actual presidente del Consejo Deliberante, que alguna cosa supongo que tendrá para decir. Sí, por supuesto. Yo te digo, en cuanto a lo que vos me decías del quite, del recorte, mejor dicho, de la coparticipación a las provincias y por ende por cascada a los municipios, en nuestro caso representa, porque todavía he leído ayer en los medios que la Nación empezaba a devolverle los recursos a las provincias, no sé en qué magnitud ni nada, simplemente fue un titular de diario. A nosotros nos representaban 12 millones de pesos para los meses que quedaban del 2019, 12 millones de pesos, o sea que tampoco tenemos esa precisión en cuanto a cómo se va a dar, y si se prorroga ese bache que hubo de casi 2 meses de recorte de coparticipación, si se va a distribuir en los meses del próximo ejercicio o se va a prorratear en estos 3 meses que quedan de este periodo 2019. Claro. O sea que son cosas que como te decía al principio, Juan, por suerte tenemos un equilibrio financiero y estamos bien desde el punto de vista financiero, porque si no son cifras que te descolocan a cualquiera. Que te falten 12 millones de pesos, no son 50.000 pesos, son 12 millones de pesos que se nos reduce. No es que se te cayó la moneda ahí. 3 meses. Son cifras importantes, estamos hablando de cifras importantes, cifras grandes. Pero bueno, y lo otro, bueno, seguramente la ambición, como decías vos, del nuevo intendente, el doctor Oliva, es seguir mejorando la ciudad, y en ese sentido hemos conversado el presupuesto del año que viene, se hizo en forma conjunta entre el doctor Laurito y el doctor Oliva, y se hace la proyección muy responsable, digamos, ¿no es cierto? Y nosotros teníamos que prever un año 2020 con dificultades, entonces no sería bueno también hacer un presupuesto excesivo en obra pública
y después no alcanzarlo por un desmesurado optimismo. Yo creo que, como todos los últimos presupuestos, mantiene sobre todo, primeramente, el equilibrio que no se erogue ni un peso más del que ingresa. Y después, bueno, con un nivel de prudencia y de responsabilidad altísimo, cosa de que realmente, a pesar de la dificultad de que es ponerle número a cada rubro, a cada cuenta del presupuesto, que es muy complejo, como decíamos al principio, hay que hacerlo con mucha responsabilidad y tratar de ser lo más exacto posible y que fije un objetivo político para el próximo año, ¿no? Teniendo en cuenta todas estas cuestiones, todas estas variables y sobre todo haciendo hincapié en que si bien el gobierno tiene una buena reserva de dinero, o al menos así era hasta hace muy poco tiempo, será un año muy difícil porque incluso no se sabe, todo el mundo está estudiando presupuesto sobre una base de coparticipación que no tiene. Primero porque no está el presupuesto nacional. Segundo porque estamos en una etapa de ebullición de corte político que tendrá que definir de acá en adelante, no de acá para atrás, y por lo tanto complejiza, digamos, el análisis. Por ejemplo, entre otras cosas, los salarios de los trabajadores, que es uno de los vértices sin los cuales ninguna de las otras cosas que hace el municipio puede realizarse si el trabajador quita colaboración o directamente entra en conflicto. Sí, la política de esta gestión, y seguramente va a ser la próxima porque así lo ha manifestado en las reuniones que vamos a tener el doctor Oliva, nunca la variable de ajuste va a ser el personal, nunca va a ser. Por eso, como te decía Juan, a pesar del año difícil que estamos teniendo, se ha tratado de los de menores recursos reciban un aumento superior incluso a la inflación en el mínimo de bolsillo que cobran. Hoy se estableció para el mes de octubre, como te decía, 20.000 pesos. Yo siempre digo que está fuera de discusión si es mucho o es poco, seguramente no es mucho para nada, pero bueno, el esfuerzo que se hace para llegar a eso es importante y no hay mes que no se haga un estudio de cómo vienen los resultados financieros, cómo vamos con los excedentes, como decías vos, la rentabilidad que nos genera eso, y se va tratando de no dejar de atender al personal, que es quien hace funcionar este municipio, y por otro lado sabemos de lo difícil que es vivir con cifras de esa magnitud, pero bueno, yo creo que se explica muy bien, el doctor Laurito lo ha explicado muy bien, se lo explica muy bien a los dos gremios que hay, tanto a UEM como a ATE, y lo entienden porque se demuestra el esfuerzo que se hace para no retrasarnos, sino por el contrario, tratar de ir recuperando un poquito a los de menos ingresos, ¿no es cierto? Y esas reservas de nuestro pequeño Banco Central han continuado más o menos proporcionalmente manteniéndose, Cacho. Sí, se mantienen nominalmente, Juan, se mantienen nominalmente. Ajá. Este mes han decaído un poquito porque bueno, hubo una inversión y pagos de mucha obra. Ya te digo, lo que nosotros siempre hemos hecho es tener los recursos para todas las obras que se encaraban. Entonces, bueno, vos vas encarando obras, la vas pagando, y esos recursos es el excedente que dicen, bueno, los famosos plazos fijos que tiene el municipio. Son los recursos que tenemos para afrontar las inversiones que ya hemos licitado y estamos encarando. Bueno, seguramente producto de una administración muy austera, eso se va manteniendo bastante, esos fondos que se tiene, porque como te decía Juan, con un año con 300 millones o algo más va a terminar de inversión en obra pública y mantener las reservas que se tiene. Realmente no lo digo yo, pues soy secretario de Hacienda, porque simplemente por ahí ayudo a sumar y a restar, sino que son decisiones políticas del Ejecutivo, ¿sí? que realmente hace que esto se dé de esa forma, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, es lo que nos ha permitido, eso por otro lado nos ha permitido, Juan, poder cumplir y mantener 4 o 5 empresas que ya no tienen obras ni en la provincia ni en la nación,
y poder mantener los empleados de la construcción trabajando, porque hay 4 o 5 empresas de nuestra ciudad que están trabajando en todas esas obras que tenemos, 20 cuadras falta acá, 25 allá, otras 25 en otro lado, arreglo de calles, cloaca, como se ha hecho en Cristo de los Olivos, como se ha hecho en la cantera 25, como se está haciendo en Villa de las Lomas Norte, siempre en todos lados hay una obrita o una obra de cloaca, agua o asfalto, y eso ha mantenido a las empresas en marcha, ¿no es cierto? Y se les ha podido pagar en términos. Van acá, presentan el certificado y la única demora que hay es el circuito administrativo, que tratamos de que sea por instrucción precisa el doctor Lobito, tratamos que sea lo menor posible, y a veces en 48 horas estamos pagando a una empresa para que pueda seguir manteniendo su gente, que es lo más importante, ¿no es cierto? Porque hemos visto muchos empleados de la UOCRA lamentablemente sin trabajo. Bueno, los que tienen obras de la municipalidad, por suerte, tienen otra realidad, que es mantener su trabajo, ¿no es cierto? Claro. Dentro del presupuesto 2020, ¿hay algún ítem que sea llamativo, digamos, para comentar? Por ejemplo, se me ocurre, porque estuvo muy meneado el tema, la posibilidad de rehabilitar la planta asfáltica, por ejemplo, o algún ítem por el estilo. ¿Reconoces alguno en el presupuesto planteado? Juan, lo de la planta asfáltica sí se va a dar por una tipo concesión, es decir, hay una propuesta de interés que se llama, en particular, que presentó un proyecto donde él pretende ponerlo en marcha. Bueno, se evaluó en la comisión de iniciativa privada en el Consejo Liberante, y bueno, en ese sentido se sigue avanzando y se va a dar una especie de concesión para que funcione a costo y riesgo de ese privado, o sea que no va a incidir en el presupuesto municipal el funcionamiento de la planta asfáltica, que si bien es municipal, no va a incidir su puesta en marcha en las erogaciones municipales. Ajá. Y un número sí que en este ejercicio 2020 se hizo mucho hincapié, y lo hemos hablado mucho y lo ha planteado mucho tanto el doctor Laurito, bueno, que ya lo venía planteando para este ejercicio 2019, y lo plantea el doctor Oliva para el 2020, es en desarrollo social tener una partida significativamente incrementada para atender los comedores escolares y tanto las escuelas como los comedores que se han abierto en distintos barrios, con una previsión de que se va a tener que incrementar el tema de brindar alimentos a las personas que no logran tenerlo hoy. Ya no son chicos que se quedan al almorzar o a merendar en la escuela, sino se están acercando a las familias, Juan. Claro. Hay muchas familias que están sin trabajo, están recurriendo, y bueno, el municipio no puede mirar para el costado en esas cosas, tiene que prestarle la atención. Y además tenemos que ver, se ha reforzado fuertemente, se ha triplicado, casi cuadruplicado esa partida para que se pueda atender a la gente de menores recursos, ¿no? Sí, seguro. ¿Cómo prevén el fin de año? Porque todo indica que va a ser complicado, digamos. Ya sabemos que la limitación de los recursos trae generalmente cierta impaciencia, que siempre se justifica, pero que uno nunca sabe para dónde va a disparar. ¿Se prevé alguna cuestión, no digo un colchón, porque es imposible, digamos, manejar ese tipo de posibilidades eventuales, pero mínimamente hay una red de contención, digamos, con la que podamos contar socialmente hacia el final de este año? Sí, Juan, se ha trabajado mucho en eso, se ha trabajado mucho, también con aportes de la provincia. Hay aportes de la provincia, pero sobre todo los del municipio. Es un tema que se ha evaluado con mucha anticipación. Esto lo ha fijado una política en eso el doctor Laurito muy clara y muy precisa, y ya te digo, se ha organizado un esquema de atención y de otorgar los recursos a la gente de menores recursos, cosa de que no tengan ningún tipo de problema y no se produzca un problema social. Va a ser muy difícil, con mucha dificultad,
pero están previstos los recursos, Juan, y se está trabajando, ya se han implementado todo ese tipo de políticas de asistencia, y digamos, y reforzar los comedores, reforzar los bolsones que se entregan, hacer un buen relevamiento de la gente también, porque en eso hay que ser muy responsable también, no solamente regalar, sino realmente darle al que realmente lo necesita, y eso requiere un trabajo muy arduo que está llevando la Secretaría de Desarrollo Social, que va a permitir que a nadie le falte y nadie tenga en exceso tampoco, ¿no es cierto? Yo creo que en eso es muy difícil buscar la equidad, pero se está trabajando muy fuertemente en eso, ¿no? Bueno, y por último me interesa saber, deben quedar un montón de cosas, pero ¿qué papel juega el contribuyente? Porque según tengo entendido, debió haber crecido con mayor incidencia el aporte de los contribuyentes, digamos. Estamos a menos con ese tema. ¿Cómo viene la relación de la contribución con la necesidad presupuestaria? Mira, Juan, recién en este mes se vio una caída que pueda llamar la atención del cobro de las tasas, tanto de TGI, tasa general inmobiliaria, como la de obra sanitaria, que es un 8% de caída en relación al promedio que veníamos trayendo en todo el año. Pero hemos implementado los mecanismos para hacer los reclamos de los vecinos, porque muchos no podrán pagar, pero hay muchos que no pagan porque no pagan más. Entonces, bueno, estamos llegándole a todos esos vecinos. Justamente en este momento estamos con un plan de intimaciones o de notificaciones, mejor dicho, para avisarle al vecino que está dejando de pagar la tasa. Y en cuanto a los recursos globales municipales, Juan, estamos muy bien en general. Es decir, la media de los municipios, de los recursos propios de los municipios, es entre el 35 y el 38%. Nosotros, agosto, que fue el mes que se toma como base para presentar el presupuesto, cerramos con un 49,9% de recursos municipales con respecto a los recursos totales. O sea que tenemos un alto nivel de cumplimiento de los vecinos de este municipio. Bueno, eso quiere decir que tenemos muy buena posibilidad de financiamiento de la operatividad del municipio con recursos propios. Claro. Y después tenemos un 22% provincial y un 28% de coparticipación nacional. Esos son los números a grandes rasgos del municipio, ¿no es cierto? Está bien. Pero a tu pregunta, estamos bien, Juan, estamos bien en cuanto al cumplimiento de los vecinos, pero estamos muy atentos, pues ya te digo, este mes se nos cayó un 7, un 8% y nos preocupa mucho. Sí, es una caída importante. Ahora, juega un papel trascendente el hecho de que Concepción del Uruguay es una ciudad con un empuje industrial importante y además una distribución generosa en puestos de trabajo que de alguna manera colabora en que el contribuyente pueda cumplir los objetivos que se impone para la administración municipal. Sí, Juan, ni hablar. Vos sabés que lo hemos hablado muchas veces de este tema. Por suerte tenemos la avicultura en toda esta región. La avicultura, Juan, como a vos te consta que lo hemos evaluado en su momento del centro comercial, y genera un 60% de la actividad de la región está en torno a la avicultura. Y la avicultura, por más crisis que haya, Juan, podrá bajar el precio, podrá que los frigoríficos tengan periodos de pérdida de plata y otros de que no ganen, pero no para la actividad. El empleado que está en la faena sigue trabajando, el que está en el camión que reparte el alimento está, el que tiene que ir a vacunar está, el que tiene que atender esos camiones en la gomería, en el taller, todo eso sigue funcionando. Podrá producirse un diferimiento de pagos, que los pagos que antes se hacían a 30 días se hagan a 60 y así consecuentemente, pero la actividad sigue funcionando. Tenemos la suerte que se reactivó el puerto, van 20 barcos con los acopios de materiales, los acopios de granos para los 4 barcos que salieron, los acopios de rechizos para los 16 barcos que van saliendo.
Eso genera un movimiento de todos los días que por suerte para toda esta región va sumando y hace que la crisis, que es tan profunda, por suerte en nuestra ciudad no se sienta tanto, pero si bien se está viendo con creces, ¿no? Seguramente. Cacho, bueno, no sé si me ha faltado hacer alguna pregunta trascendente dentro de este panorama, pero si abordamos su obra pública, ¿qué previsibilidad hay respecto de la continuidad o acaso culminación de el plan maestro de agua y qué recursos le absorbe al municipio? No, el plan maestro de agua son recursos nacionales y provinciales, Juan, igual que la defensa norte, ¿no es cierto? Son recursos tanto nacionales como provinciales, pero hay dos de distinto origen, uno es con fondos del BID, otro con fondos nacionales y provinciales, pero no hay erogación del municipio. Pero hay un montón en la obra grande, Juan, en la obra sí, grande, claro. Me refiero, siempre hay obras complementarias, como por decirte, el agua y cloaca de Cantera 25 es una consecuencia de la obra de la defensa. Claro. En el municipio tuvo que hacer una inversión de 10-12 millones de pesos para que sea complementario, si no quedamos a mitad de camino siempre, ¿no es cierto? Bueno, claro. Con esto va a quedar todo ese barrio concluido, y si bien, ya te digo, bueno, se va planificando en función de lo que va surgiendo, ¿no es cierto? Seguramente al tener mayor posibilidad de distribución de agua en la zona oeste, va a haber mayor demanda de los barrios que están ahí, si bien hay un altísimo porcentaje, Juan, creo que supera el 95% de la gente que tiene agua en función de todos los habitantes de la ciudad, seguramente va a haber nuevas demandas y eso va a requerir obras de agua para llegar a distintos barrios o mejorar las existentes al tener dos nuevos depósitos de agua para la distribución, como es el de Santa Teresita o el de María Auxiliadora, ¿no? Claro. Cacho, bueno, muchas gracias por tu tiempo generoso y por abordar cada punto, muchas gracias. Juan, a disposición, cualquier duda, cualquier interés en ampliar una información, estoy a disposición como siempre. Igualmente, amigo, muchas gracias. Oscar Colombo es el secretario de Hacienda de la Municipalidad de Concepción del Uruguay. Farmacia Social, Mutual Bancaria. Más que importantes descuentos en medicamentos y perfumería. Al servicio de cada asociado. Galarza 449 42 32 22. Farmacia Social, Mutual Bancaria. Más servicios para cada asociado.